Hola, ¿qué tal estás? El próximo 20 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND. En esa jornada, la Iglesia Católica celebra la labor misionera que se lleva a cabo en todo el planeta. Este año, el lema es «Id e invitad a todos al banquete», inspirado en la parábola del banquete de bodas. Durante la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, se subraya la importancia de la evangelización, especialmente en lugares de exclusión y marginación. La misión católica, realizada con caridad y cercanía, es un esfuerzo incansable para llevar esperanza y salvación a todas las personas, especialmente en sitios devastados por la violencia y la pobreza. Hoy traeremos a primer plano el testimonio de misioneros trabajando en Líbano y Sudán. Veremos cómo la fe conecta con lo cotidiano en acciones concretas que transforman vidas y hasta comunidades enteras, iluminando la oscuridad con esperanza y misericordia. Quédate conmigo un ratito para ver hasta dónde llegamos en este tema. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 175º episodio. El podcast de Vida Nueva. Algunas personas están ganando mucho dinero con la inestabilidad que hay ahora mismo en Oriente Medio. Balas, misiles, drones, todo tipo de tecnología cuyo único fin es provocar la muerte o la destrucción de infraestructuras, lo que a la postre se traduce prácticamente en la misma asfixia de la vida. Todo eso se fabrica, vende, importa y exporta. Israel sigue desplegando arsenal militar mucho más allá de sus propias fronteras y provoca el desplazamiento, la desaparición o el fallecimiento de población inocente que poco o nada tiene que ver con el conflicto en cuestión. Este mismo lunes, por ejemplo, escuchábamos la noticia de una bomba israelí que acabó con más de 20 vidas al detonar en el norte del Líbano, en una región pacífica de mayoría cristiana. Los habitantes de Líbano ya no saben de dónde les llegará el próximo golpe. ¿Qué esperanza queda cuando la violencia apaga la voz de los pacíficos e incrementa la de los exaltados? En lugares así, tal esperanza adquiere el rostro concreto de las misioneras y misioneros católicos que permanecen en la tierra maltratada por el horror. Es el caso de Juan Carlos Fuertes, hermano marista que se entrega en el proyecto Fratelli. Este proyecto tiene un soporte intercongregacional compartido entre los hermanos maristas y La Salle, y nació en 2016 para afrontar la llegada masiva de migrantes al Líbano desde Siria e Irak, para dotar de un sustrato educativo a los niños y niñas que se encontraban entre esos desplazados. A día de hoy, tal como está la situación en toda la región, la infancia libanesa también se incorpora a este acompañamiento integral que ofrecen en el proyecto Fratelli. De hecho, a raíz de los ataques israelíes, ha sido necesario repensar la situación. Juan Carlos Fuertes le dice así a Vida Nueva: «Cuando se termine el conflicto, tendremos que hacer una nueva evaluación de necesidades, porque desde el lunes 23 de septiembre el panorama ha cambiado enormemente. Mientras tanto, nuestro centro se ha puesto al servicio de instituciones eclesiales como Cáritas, así como de espacios de acogida de la zona, para colaborar tanto con ayuda humanitaria como con recursos educativos». El misionero marista expone en la revista el sentimiento compartido con mucha otra gente de que estos ataques de Israel forman parte de una voluntad anterior del Estado judío de invadir el Líbano, con tal de hacer que la zona norte de Israel se convierta en un lugar seguro y que sus ciudadanos puedan volver a asentarse en aquella región. Fuertes añade su perspectiva sobre la presencia de Hezbollah de este modo: «La existencia de esta milicia chiita habla de la imposible relación entre Israel y el sur del Líbano. Pone de manifiesto que para cada una de las partes no habrá descanso hasta que la otra desaparezca. Y esto, miles de personas lo tienen grabado a fuego en lo más íntimo de su ser. Además, se han preparado durante mucho tiempo para ser enemigos y entrar en confrontación. La idea de Hezbollah no va a desaparecer con facilidad
aunque maten a sus dirigentes o su partido se derrumbe o su organización colapse. Da igual. Renacerá una y otra vez porque la gente vive en un país empobrecido que tiene un enemigo del que defenderse: Israel. La esperanza de futuro pasa por construir una sociedad en la que vivir dignamente con trabajo, con derechos y con seguridad. Hasta entonces, no se podrá hablar de paz tal como revela Juan Carlos Fuertes a Vida Nueva. Nuestra experiencia de estos años en Fratelli nos habla de que trabajar por la paz cuesta mucho tiempo y recursos. La gente quiere paz, pero tiene muchas heridas y hay que sanarlas. Si no es así, hablaremos de ausencia de guerra, pero nunca de paz. Te decía hace un momento que el rostro del misionero y la misionera católicos son concreción de la esperanza en lugares donde la tendencia general es la de huir de la barbarie. Ellos y ellas se quedan. Lo cual no significa que estas personas que apuestan por una vida entregada se coloquen con los brazos en cruz allí donde impacta el misil a la espera del martirio. La donación generosa del propio tiempo no implica la absurdidad de buscar la muerte sin sentido. Durante la rueda de prensa de hace unos días de Obras Misionales Pontificias, en la que se presentaba la campaña del DOMUN de este año, el misionero comboniano Jorge Naranjo exponía por medio de su testimonio esto mismo que estoy diciendo: el hecho de que vivir en tierra de misión no implica dibujarse una diana en el pecho e ir al lugar donde se disparan los proyectiles. Naranjo vive en Sudán, un país muy inestable que desde 2023 también sangra bajo un conflicto interno activo. Hay dos fuerzas militares que se disputan diferentes territorios: el ejército regular y la milicia llamada Fuerza de Apoyo Rápido. El misionero comboniano dirige un centro de estudios universitarios que, precisamente por esta cuestión, ha tenido que trasladar su sede porque estaban ubicados a poca distancia del Palacio Presidencial. Y bueno, pues una vez que nuestras instalaciones en Jartum se convirtieron en un campo de batalla, pues estamos a 800 metros del Palacio Presidencial y por tanto de uno de los objetivos de las primeras batallas. Nos hemos trasladado hasta Port Sudán en el este y allí trabajamos de una manera completamente diferente. Y bajo petición de los jóvenes, pues, les preguntamos en junio: estamos en guerra, ¿queréis continuar estudiando a pesar de la guerra? Y bueno, pues el 68% de nuestros estudiantes nos respondieron que queremos seguir. Y claro, eso implicaba no solo un querer, sino un poder, porque físicamente nuestros estudiantes están desperdigados por todo el país y lo mismo el personal docente. Eso ha significado pues montar una plataforma digital de enseñanza y, digamos, diseñar una pedagogía para poder funcionar con una conectividad muy baja, porque las infraestructuras, pues de manera que los estudiantes a veces incluso van a algunos de los ejércitos, pagan algo y con la conexión satelital se descargan los contenidos educativos y pueden trabajar offline. Si no se les da esta posibilidad, no hay futuro. Esta es la esperanza de la que hablaba. Tanto en el proyecto Fratelli en Líbano como en esta universidad de Sudán, la presencia de la Iglesia rasga la oscuridad emocional del contexto conflictivo para ofrecer un sueño de futuro. Formar las conciencias del mañana y hacerlo desde una perspectiva pacífica y de diálogo facilita que esta juventud pueda ocupar un puesto de trabajo cuando llegue el momento o se presente la oportunidad, pero también deja la puerta abierta a la transformación social porque alguna de estas personas podría, el día de mañana, tener la clave de una paz duradera. Por supuesto que los misioneros y misioneras repartidos por el mundo no tienen superpoderes y sería injusto hacer recaer sobre sus espaldas el peso de todos esos sueños y esperanzas. Sin embargo, también sería injusto no reconocer el debido mérito de aceptar una llamada silenciosa y permanecer fiel a ella incluso en los contextos más hostiles. Informar no es solo dar una noticia,
es hacer resaltar los pequeños detalles que pueden permanecer ocultos o pasar desapercibidos. De igual modo, la misión no es solo estar, implica acompañar, lo que en ocasiones también se traduce como sangrar, en el corazón tanto como en la piel. Cada año Vida Nueva te acerca a la realidad misionera a propósito de la campaña del DOMUND, siempre desde una perspectiva diferente. En el número de esta semana podemos leer el testimonio de Juan Carlos Fuertes desde Líbano, el de Miguel Ángel Lozano desde Tanzania o el de Charlie Azcona desde la Amazonía ecuatoriana. Para no perderte ningún contenido como este, considera ahora suscribirte a los números en papel para recibir 47 de ellos al año. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Cuando el capuchino Charlie Azcona llegó a Ecuador en la década de 1980, tuvo que enfrentar las consecuencias de esa doble pertenencia de cualquier misionero, la que vincula con la tierra de origen y la que arraiga en el lugar donde se vive. Dice: «Fue duro, pues había muerto mi padre y tenía que dejar atrás a mi madre, así como a mis hermanos, mis amigos y mi tierra. Pero también era hermoso, pues nacía un camino nuevo con los pueblos indígenas de la sierra. Fue un cambio radical». Conocer la misión de primera mano es entender esa vivencia que compartía Charlie Azcona con Vida Nueva porque, de un modo u otro, encuentra su reflejo en emociones que se concretan según la propia experiencia individual. Cuando hablo sobre este tema, suelo traer a primer plano la profunda soledad que se puede llegar a sentir en ciertos momentos. Por eso, si conoces a algún misionero o misionera, es un buen momento para que le mandes un mensaje de WhatsApp, por Facebook, Twitter, SMS o incluso por carta. Dile que te acuerdas de él o de ella. A veces no se necesita mucho más para recuperar la serenidad. Esto no te lo digo para rellenar el episodio de contenido vacío. Verás, Thomas Weidelman es un profesor emérito de Sociología de la Universidad de Nueva York. En 1974 quiso estudiar el impacto de las misiones cristianas en África y su relación con el desarrollo de los países que se habían ido emancipando de las potencias que les habían considerado hasta ese momento como colonias. Weidelman afirmaba que los misioneros podían ser considerados como los colonialistas más ambiciosos y culturalmente invasivos de todos. Es decir, este autor planteó la figura del misionero o la misionera como un agente del colonialismo que borra las características culturales del lugar en el que aterriza para sustituirlas por las de su país de origen, incluso mucho después de que haya desaparecido la presencia del país colonizador. Con respecto a esto yo me preguntaba, ¿cuántos misioneros pueden quedar actualmente que vivan según ese planteamiento? Sobre todo pienso en misioneros europeos o norteamericanos y específicamente en esas experiencias de verano donde se manda a jóvenes a lugares de misión sin haberles protegido previamente frente al síndrome del Salvador Blanco. Esa persona, cargada de buena voluntad y con ganas de anunciar el Evangelio, podría perfectamente estar formando parte de esa visión de Weidelman sobre los misioneros. Por supuesto, no estamos hablando de una multinacional que expolia recursos naturales. En este caso, basta con subir una foto a las redes sociales rodeado de gente con otra piel u otra cultura para obtener una avalancha de interacciones digitales que hoy día son casi tan valiosas como el dinero. Puede que creas que exagero, que esa experiencia puntual del joven primo o de la sobrina estudiante que marcha a un campo de trabajo no perjudica a nadie, sino que al contrario, beneficia a esa persona porque cuando regresa trae una visión del mundo que amplía su cosmovisión. Y en parte, puede ser correcto. Sin embargo, tengo la impresión de que así se estaría dejando fuera del planteamiento esto que dice José María Calderón, el director de OMP España, al hablar sobre la Jornada Mundial del DOMUND. La jornada es universal y nos recuerda una cosa que para mí es fundamental, que la labor de las misiones no es la de unos cuantos, que el Señor ha llamado con una vocación específica a salir de su territorio, de su casa, de sus tradiciones, de sus
de sus espacios, sino que la tarea de evangelización es una tarea de todos los cristianos y todos nos tenemos que sentir responsables de la evangelización y que todos debemos apoyarnos. Ese sentimiento de responsabilidad mutua no lo parece tanto si nos desentendemos de la formación que pueda estar recibiendo o dejando de recibir la persona que es enviada a un lugar que le es ajeno. Llegamos entonces a un punto clave, porque existe una cierta tendencia actual que puede intuirse en el mundo de las misiones católicas y que va muy en la línea del comportamiento en redes sociales del resto del planeta. Si echas un vistazo a la dinámica de las relaciones humanas en los foros públicos, notarás que hay temas de conversación que se suelen evitar porque hay quien dice que son polémicos. Hace unas cuantas décadas existía el equivalente de que en las comidas y cenas familiares no se hablaba de fútbol, política o religión. A día de hoy, eso mismo se ha exacerbado y existe un miedo atroz a la cancelación y a la furia colectiva, de manera que se elude profundizar en ciertos aspectos de la vida humana. La tendencia de la que hablo tiene que ver con trasladar eso mismo al ámbito de la misión. Se habla de fútbol, se habla de religión, pero se evita la política. Visitar un país, atestiguar las diferentes miserias y no preguntarse por las causas estructurales que las provocan, se aleja del sentido mismo de una misión católica. Para repensar esto y poder darle un par de vueltas, nos vamos a apoyar en lo que compartía el comboniano Jorge Naranjo durante la rueda de prensa para la presentación de la campaña del Domund. Pues tenemos ahí en Port Sudán al equipo de enfermería y con ello realizamos formación de personal sanitario local y de voluntarios en el ámbito de los cuidados paliativos, ¿no? Tenemos ya una red de 115 voluntarios musulmanes y cristianos. Yo los llamo misioneros de la misericordia, porque esa es la base común sobre la que podemos construir juntos, ¿no? Los musulmanes empiezan su oración en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, y a nosotros Jesús nos dice: sed misericordiosos como vuestro Padre celeste es misericordioso, ¿no? Y es la misericordia la que mueve a estos voluntarios, ¿no? Es decir, el dolor de la persona con una enfermedad terminal o crónica que los mueve a apoyar a esa familia o a esa persona. Y de esta manera se ayuda a transformar la comunidad, no a partir de ningún tipo de violencia, sino a partir de la misericordia. Con esto en mente retomamos lo de antes. Esa actitud de evitar meterse en conversaciones políticas y cimentar la actividad misionera sobre aspectos emocionales corre un riesgo que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, es muy real y palpable. Hablaba antes del antropólogo Thomas Weidelman y su análisis de los misioneros como elementos colonizadores. La también antropóloga Judith Safiro añadía sobre esa idea que, con el paso de los años, la actividad misionera había tenido que abordar esa relación con el colonialismo para adaptarse a las necesidades de cada tiempo concreto. Y luego, por su parte, Heriberto Cairo, de la Complutense de Madrid, afirma que a partir del Concilio Vaticano II los misioneros actuales responden más a la geopolítica del Vaticano que a la de sus propios países, por lo que ese elemento colonizador se desvanece. Entonces, si ese fermento colonialista va desapareciendo con el tiempo, ¿dónde está el riesgo que comentaba hace un momento? ¿Qué tiene de peligroso sustentar la actividad misionera sobre una base puramente emocional, sin arraigo en lo social o en las estructuras? Para responder a ello tenemos que regresar un momento a los estudios de Thomas Weidelman. En su comparación de los misioneros con agentes coloniales, Weidelman establecía una diferencia entre misioneros católicos y misioneros protestantes. Afirmaba que los misioneros católicos enfatizaban en una formación más rigurosa y estructurada, tanto del clero local como de los fieles de los lugares donde se instalaban, mientras que los misioneros protestantes se enfocaban más en el entusiasmo y la dedicación personal antes que en aspectos formativos. En otras palabras, era más importante el sentir que el saber. Y ahora, para seguir avanzando, nos venimos a tiempos más recientes. El profesor Anselm Hager de la Universidad Humboldt en Berlín investigó qué efecto tenía la implantación de las misiones protestantes sobre la comunidad donde se insertaban. El
resultado llama mucho la atención. Su estudio muestra niveles significativamente más bajos de cohesión comunitaria allí donde había misiones protestantes en comparación con los lugares de tradición católica. En concreto, la disminución de la cohesión era más pronunciada donde se encontraban las misiones pentecostales. Estos hallazgos van en la línea de otros descubrimientos anteriores que sugieren que las iglesias protestantes tienden a desintegrar las comunidades debido a la creación de nuevas iglesias que dividen a los grupos existentes. Ahí tenemos el riesgo. Escuchábamos el testimonio de Jorge Naranjo acerca de cómo estaba ayudando a transformar la comunidad la red de voluntarios que trabaja en el ámbito de los cuidados paliativos. Es una forma de hacer misión que se integra en la realidad y no solo se pasea por ella estableciendo lazos de amistad. Cuando a la dimensión católica se le arrebata esa inserción en lo social, cuando se silencian los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, entonces la actividad misionera termina por confundirse con esas otras misiones protestantes de las que hablan algunos investigadores, y al final, cuando cada grupo trabaja según su propio carisma sin mezclarse con el resto y sin empaparse de una vida con horizontes más amplios, lo que se consigue es disgregar la comunidad, empeorar lo cotidiano allí donde las cosas pueden estar ya de por sí bastante mal. Ahora, para ir cerrando el episodio, conviene recordar que este domingo 20 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Quizás no está de más tener presente esto que decía José María Calderón acerca de en qué se invierte también parte de la recaudación. Pero se hacen cosas muy básicas y a lo mejor, y ahora estoy diciendo muchas veces un dato concreto. Por ejemplo, se ayudan muchos obispos que están ahora mismo dimisionarios de África, ¿no? Los obispos españoles tienen su seguridad social, cuando se jubilan tienen su pensión, los de África no. Bueno, pues nosotros a muchos de ellos les mandamos 4.200 euros, que es lo que reciben para todo el año. Y por último, vamos a terminar aludiendo a ese cuidado de la misión que es responsabilidad de toda persona bautizada, lo cual implica prestar atención a la formación de los misioneros y misioneras, colaborar económicamente con el sostenimiento de la misión, tomar conciencia de los riesgos como los que comentábamos hoy aquí, y sobre todo, asumir esa común conciencia de que la misión no es tarea exclusiva de ministros ordenados u otras personas de vida consagrada. Incumbe a todo el pueblo de Dios, y al rezar por las vocaciones misioneras, será necesario eliminar el sesgo que lleva a pensar que el misionero laico es como de segunda categoría. Así lo expresa José María Calderón. Y repito, y me gusta repetirlo y me alegraría muchísimo que se notara, ¿verdad? Ellos no sustituyen la falta de sacerdotes y de religiosos en la vida misionera. Ellos no son los que están en el banquillo del equipo de los misioneros esperando a ver si les dan una oportunidad porque alguno se lesiona. No. Los misioneros laicos son misioneros de la misma, al mismo plano y en la misma situación que los sacerdotes o las religiosas o los religiosos, cada uno con su papel concreto y cada uno desde su propia vocación, pero son misioneros. La misión es donde se plasma necesariamente la sinodalidad, porque allí los laicos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los cristianos, los catequistas, todos reman en la misma dirección y todos se sienten responsables unos de otros. La misión es sinodalidad, especialmente cuando no se vive como mandar a alguien al extranjero y dejarle abandonado hasta que vuelva para traer regalitos exóticos. ¿Conoces de cerca a algún misionero o misionera? Mándale un saludo. Que sepa que te acuerdas de ella o de él. Desde aquí, un hola a quienes os encontráis ahora mismo lejos de la tierra que os vio nacer. Esta semana hay varios titulares interesantes en el panorama eclesial. En la Asamblea del Sínodo se ha planteado la posibilidad de crear una red eclesial mediterránea para responder a la realidad migratoria, con el matiz de que no sea una red euromediterránea, sino que acoja a todas las voces implicadas. Por otra parte, y aunque parezca de guasa, a estas alturas sigue habiendo parroquias que funcionan sin consejos pastorales ni económicos. Pues ya llega la información de que se está trabajando en la correspondiente reforma canónica para que deje de ser así.
Para estar al tanto de estas noticias y muchas otras, considera ahora darte de alta en el boletín gratuito de Vida Nueva o en el WhatsApp de la revista. Encuentras la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com. Llegamos al final. Hoy nos hemos asomado muy por encima a la compleja situación en Oriente Medio, donde la inestabilidad y la violencia siguen causando sufrimiento y desplazamientos humanos, donde se enquista y eterniza un conflicto que lo rompe todo. Hemos destacado la labor de misioneros que permanecen en la zona, como la de Juan Carlos Fuertes, quien sigue dándolo todo en el proyecto Fratelli en Líbano. También hemos viajado hasta Sudán, donde se encuentra el comboniano Jorge Naranjo. En ambos casos, su testimonio habla de cómo las acciones concretas siembran esperanza en medio del conflicto. El lema del Domund de este año es «Id e invitad a todos al banquete». No solo se trata de ir a anunciar el Evangelio a quien no conoce a Cristo, sino que también habla de poner en práctica la sinodalidad y recordar que es tarea de todo bautizado ocuparse y preocuparse de anunciar a Jesús. Y no podemos desatender el elemento social y político en la tarea misionera porque de hacerlo se corre el riesgo de fragmentar la cohesión comunitaria de todo el entorno. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, es un buen momento para que lo compartas entre la gente a la que conoces. Pásales el enlace para que lo puedan escuchar también. En cualquier caso, muchas gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.